Ok, hoy es cierre de mes y estoy haciendo inventario. Como puedes ver, aquí están mis productos y quiero saber cuánto vale todo esto que está aquí. Así que me voy a ir acá al monitor. Quiero mostrarte para que veas. Déjame mostrarte aquí. Ajá. Entonces aquí yo he totalizado cuánto tengo y cuánto estoy esperando de cada producto y cuánto vale, y tengo poco más de $2000 en inventario. Entonces hoy te voy a hablar de las 4 razones por las cuales es importante que tú tengas inventario y cómo hacerlo. Vente para acá, para la pizarra, para mostrarte. Razón número 1 para salir de la quiebra: no tienes inventario. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienes capital. Como no tienes capital, estás quebrado. Entonces, construir un inventario ya te impide decir no tengo capital. Entonces, de pasar de no tener capital a tener capital, quiere decir que ya dejas de estar quebrado. Esa es la razón número 1. La razón número 2, porque el capital, es decir, el inventario, es el cuerpo del negocio. Normalmente, la gente que tiene negocios con locales, es decir, que tiene infraestructuras, locales comerciales, están viendo físicamente su negocio. Pero nuestro negocio es muy virtual. Entonces, la gente tiende a no verlo, a no sentirlo como un negocio. Entonces, darle importancia al negocio también es ver algo físico que esté creciendo. Entonces, a mí me gusta mucho tener esto aquí, porque cuando yo tengo esto aquí y lo puedo ver, y puedo ver que esto se llena y se vacía y se llena y se vacía, puedo ver algo físico que yo digo, esto es mi negocio, esto es la parte corpórea de mi negocio, ¿ok? Punto número 3, y esto es muy pragmático: ahorrar tiempo. ¿Qué pasa? Que si yo soy líder de un grupo y yo tengo socios que están vendiendo productos, pero ellos no tienen inventario, entonces cuando un cliente les pide a ellos un producto que no tienen, ellos lo tienen que pedir a la página y esperar una semana que les llegue. Eso retrasa el negocio. Si yo tengo el producto y se lo puedo adelantar, le estoy dando una semana más de velocidad a mi negocio. Pero asimismo, si yo soy el empresario que está empezando el negocio y yo soy el que tengo que vender el producto y no lo tengo, entonces yo tengo que ir a donde un offline que sí tenga el producto. Más vale que yo tenga un offline que tenga el producto, pero eso a su vez significa que si por ejemplo un vecino mío me pide una pasta dental y yo no la tengo, entonces yo tengo que ir al otro lado de la ciudad a buscarla para entregársela, que si yo la tuviera en mi casa sería tan fácil como que tomo el vecino y ya. ¿Me entiendes? Entonces eso me ahorra tiempo. Yo normalmente, cuando tengo un socio que me pide productos porque le están pidiendo, yo le digo, sí, no hay problema, yo tengo, pero yo no te los voy a llevar. Tú los tienes que venir a buscar. ¿Para qué? Para que él vea más fácil tener productos que no tenerlos. O sea, así es como cuando la gente está moviendo productos que no tiene y están en ese estrés de que me están pidiendo y no tengo. Entonces yo le digo, ¿te das cuenta lo chévere de tener? O sea, lo fácil que es el negocio cuando sí tienes. Entonces eso lo estimula, porque dice, no, yo prefiero invertir, porque es que si cuando no invierto, lo que hago es montarme, o sea, hago más viajes innecesarios. La razón número 4 es porque el inventario te da credibilidad y liderazgo. Tanto con los clientes como con los socios, tener mercancía hace que tú te veas como un empresario. Es decir, cuando una persona, un cliente te dice, ¿tienes pasta?, tú le muestras una foto de tu inventario y le dices, creo que tengo. ¿Y refrescante tienes? Sí, creo que tengo también. Entonces, cuando tú le muestras una foto de tu inventario, el cliente dice, ah, este tipo está trabajando en serio. Entonces, como está trabajando en serio, yo puedo confiar en esta persona. Entonces, eso te da credibilidad ante los clientes, pero también te da credibilidad ante los socios, porque los socios quieren asociarse con alguien que los pueda apoyar. Pero más importante aún es que cuando vamos a la pregunta, ¿cómo se hace inventario?, pues un empresario con inventario es más fácil que te enseñe a hacer inventario que un empresario sin inventario. Recuerda que cuando tú tienes inventario y tu socio te ve a ti como esa persona a la cual acudir cuando necesita inventario, también te va a escuchar tus consejos. ¿Por qué? Porque tú eres la persona que lo está asesorando y que lo está ayudando a construir su capital. Ahora vamos a entender cómo construir un inventario, pero primero hay que entender la fórmula de margen de ganancia. Mucha gente no conoce esta fórmula, yo te la voy a enseñar. Margen de ganancia es igual a ganancia neta sobre inversión por 100. Es decir, usted invirtió $100 y a esos $100 le ganó $50. Entonces, esos $50 sobre los 100 que invertiste, eso te va a dar 0.5 por 100, da 50%. Entonces, si entendemos lo que es el margen de ganancia, que es lo que ganas en neto sobre la inversión, entonces vamos a calcular cómo sería capitalizarnos con un margen de ganancia de 50%, invirtiendo $100 para empezar. Entonces, si invertimos $100 en mercancía al 50%, quiere decir que le estamos ganando 50. Entonces, ahora tenemos $150 de capital. Si vendemos esos $150, digamos, en un mes,
y esos 150 dólares de mercancía los reinvertimos y le sacamos también el 50%, entonces ahora vamos a tener, cuando terminemos de vender, para el segundo mes, 225 dólares de capital. Cuando agarramos esos 225 dólares, los volvemos a reinvertir al 50% y volvemos a vender esa mercancía, vamos a tener 337.5. Sin vender la mercancía tenemos esto, pero lo tenemos en forma de mercancía. Al venderlo, lo vamos a tener en forma de liquidez. Y al tenerlo en forma de liquidez, lo podemos volver a invertir, sacarle el 50% de margen de ganancia y ahora vamos a tener 506.25 dólares. Ahora, aquí yo he trazado una línea. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí más o menos es donde la mayoría de la gente llega al tope de ventas mensual. Mucha gente no vende 506 dólares al mes. Hay gente que sí, hay gente que vende más, pero la mayoría de la gente vende menos que eso al mes. Entonces, digamos, con unas ventas sostenidas de 350 dólares al mes, con ese mismo margen de 50%, que en este caso representan unos 175 dólares, más los otros 150 dólares que te quedan de mercancía, porque no reinvertiste todo, solamente reinvertiste 350. Entonces, te está quedando de capital 675 dólares totales, ¿ok? Si seguimos haciendo esas mismas ventas de 350 dólares y seguimos ganando los mismos 175 dólares una y otra vez, en un lapso de apenas 3 meses vamos a subir de 675 a 850 a 1025 dólares. Esto estamos hablando de unos 6-7 meses más o menos, que empezamos con 100 dólares que pueden ser propios o prestados y estamos terminando con 1025 dólares. En 6 meses me parece un tiempo muy bueno, sobre todo considerando que tienes muchos años en cero. Entonces, cualquier cosa o cualquier tiempo dentro del año que tú pases de no tener capital a tener 1025 dólares de capital es muy bueno. Ahora, si tú sigues manteniendo estos 175 dólares de ganancia sostenidos durante 6 meses y los vas reinvirtiendo y los vas reinvirtiendo, tú vas a tener al final del año 2075 dólares. Y recuerda esto, que 2000 dólares de capital que antes no tenías son muy buenos cuando los haces en un año y tenías 20, 30 o 40 años en cero. O sea, imagínate tú, toda la vida quebrado y en un año terminas con 2000 dólares en mercancía. Cuando tienes 2000 dólares en mercancía ya no estás quebrado. Esa es la razón por la cual yo no recomiendo a las personas que si tienes 2000 dólares que te los inviertas de un solo golpe en productos. No lo recomiendo porque no es necesario. Y porque cuando tú lo haces de esta manera, das un ejemplo mucho más bonito. Es un ejemplo que es más inclusivo para más personas, para que más personas puedan hacer capital. Y luego tú puedes enseñar a otros a hacer eso mismo. Es más, ni siquiera tienes que hacerlo todo el año. Es decir, con hacer cierta parte de esto, ya puedes dar testimonio de que funciona. Y recuerda que yo no he tocado la parte de los bonos. Esto es solamente comercial. Es decir, los bonos son adicionales a esto y tú puedes meterte el bono en el bolsillo. Lo que tienes que entender es que hacer capital es importante si tú quieres desarrollar los grandes niveles en este negocio y que dar un buen ejemplo también es importante. Además, recuerda que en este negocio tenemos una garantía de 90 días de satisfacción. Es decir, tú pudieras comprarte cualquier cantidad de productos, tú pudieras comprar, ¿ok? Y si en 2 meses o 2 meses y medio no los has vendido, los puedes devolver y te van a devolver tu dinero. Así que no hay riesgo, no hay ningún riesgo en hacer esto. Lo que hay es la oportunidad de hacer un negocio con buenos productos, con disciplina y con buenos consejos. ¡Feliz día!